Injusticia. Bien, vamos a ver este tema. Hay mucho que hablar y vamos a resaltar algunas cuestiones bastante interesantes como las siguientes. En primer momento vamos a ver que en este tema debe de existir la premisa, una premisa fundamental que se basa precisamente en dos textos. Bueno, son varios realmente, pero nos vamos a referir a dos que es el del Salmo 119, versículo 142, que es este, donde dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, refiriéndose a la ley, a la Torah, que encontramos en las Sagradas Escrituras, denominadas comúnmente la Biblia. Entonces también tenemos este otro versículo, que es en el Salmo 119 y 144, y dice de igual forma, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Esto lo vamos a tomar como una premisa fundamental porque a partir de ahí vamos a ver que este manual de la vida, pues es el manual exactamente el que nos va a orientar qué está bien y qué está mal y ahí ir ubicándonos en qué es justicia, ¿te acordarás? Y dice aquí, hay injusticias apoyadas por el Eterno. Eso sería el, el fondo de este tema y por eso la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre entonces en algunos eventos que se narran en las Sagradas Escrituras? Y algunos sugieren, y esto nos los han hecho este comentario, dicen, ¿por qué despreció a Adán a Lilith? Esa es una interrogante que luego, no luego si no la hicieron, no la hicieron llegar. Dos, dice, ¿por qué Enoch se hizo ángel? ¿Por qué los demás seres humanos no se hacen ángeles si tenía que ser Enoch? Vamos a ver. Número tres, ¿por qué tenía que maldecir Noé al nieto y no directamente a quien lo afrentó? Entonces son cuestiones que se comentan, se, con las que se expresan algunos jóvenes, y dice aquí, en primer momento habrá que hacer una revisión de qué argumentos son realmente parte de las Sagradas Escrituras y cuáles son argumentos propios de personas ajenas al texto de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en este tema que se comenta de Lilith, Lilith te queremos decir que no existe en la Torah, no existe en ninguna parte de las Sagradas Escrituras este nombre. Entonces, ¿de dónde salió? Efectivamente, Lilith no se le menciona en el texto de las Sagradas Escrituras y más bien es un comentario de Rashi, que ya de él hablamos en el tema de Noch, en el tema de Noé. Entonces es bastante interesante. Y dice aquí, debemos ser voceros de la verdad y no de las mentiras. De acuerdo con este texto de Jeremías 23-28, es muy claro, dice, el que tenga mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y dice ahí al final, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, cuando tú le inventas cosas, pues la verdad viene a ser como paja, simplemente paja y no el alimento para el ser humano. Es cierto que la paja es alimento para las vacas, los borreguitos y eso, ¿no? Pero eso no va a tener que ver al caso de lo que estamos comentando. Y dice aquí, respecto al tema de Noche que se hizo ángel, y más bien ahí te vamos a recomendar, porque también hay algo mucho que hablar de este tema. Te recomendamos buscar este tema de Notch en efectivamente donde aparece la lechucita intelectual. En YouTube buscas Videoteca ID, por favor, y ahí buscas el tema de Notch. No lo vamos a ahondar aquí porque si no sería un tema bastante largo. Y también va a pasar lo mismo con el tema de Noé. También te recomendamos buscarlo en Doctor of Good, que es Videoteca ID. Por favor, búscalo y déjanos tus comentarios
y sí, como no, sacamos un tema si fuera necesario de algo que no encuentres ahí. Entonces tenemos aquí que hay un punto 4 también, que luego se expresa, dice, no es que aquí sí hay injusticia, vamos a ver, y dice, ¿por qué se les arrebató su tierra a los pueblos cananeos? Y te acordarás que Deuteronomio capítulo 6 desde el 1 habla de esos pueblos cananeos. Entonces, y concretamente también el capítulo 7, el 7.1 de Deuteronomio, dice que son siete naciones más grandes y más poderosas en ese momento que el pueblo de Israel. Y habla de los jebuseos, de los fereceos, de los eteos, de los jerjeseos, heveos, cananeos, amorreos. Y ya para los versículos 10 y 11, ahí está hablando que a ellos se les van a quitar sus, lo que ellos ya habían creado, que son infraestructuras, son ciudades. Entonces, entonces se argumenta que ellos llegaron primero. Sí, de hecho sí. Y ahorita vamos a ver qué pasó. Dos, que lograron levantar civilizaciones. Sí, pues son ciudades, ciudades. Acuérdate que dice ahí que incluso ya tenían castillos, tenían viñedos, tenían cisternas, tenían casas llenas de todo bien, dice ahí el texto. Y luego dice aquí que no se vale, ¿por qué? Porque dice el mismo mandamiento, no matarás. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, también ahorita lo vamos a tocar el tema. Y dice que eso es discriminación cuando se les quita la tierra, porque esa fue la parte que les dieron al pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de explicar esto y vamos a hacer una analogía. Esta analogía vamos a apreciar primeramente que el ser humano tiene la característica de ser heterogéneo. No es como las plantas que en un cultivo que ves, un cultivo de, ¿qué te gusta? De frijol, ves todas tan igualitas, idénticas, idénticas. Pero en el caso de los seres humanos son heterogéneos, son diferentes, somos diferentes uno del otro, somos únicos e irrepetibles. Entonces aquí en un grupo de salón de primaria, pues sí, mira a los niños y parece, no son igualitos, son diferentes. Entonces, ¿a qué va esto? Va a lo siguiente, porque resulta que cada persona va a ser diferente de modo morfológico, pero también va a haber otra existencia de cómo son a partir de la educación que tienen en su casa. Cada casa va a tener su forma de tratar a sus hijos y por ende va a tener ese niño diferente forma de conducta. Va a variar, no somos iguales. Sí, entonces es muy interesante esto porque debemos de ver en nuestro entorno. Y por ejemplo, aquí en México hubo una reforma hace más de 2 décadas donde pues prácticamente se equivocó esta parte porque se dice que el niño desde que ya está escrito ya tiene una calificación de 5. Entonces el niño dice, pues ya nada más con que vaya, con que saque ese ya, pero eso viéndolo de manera objetiva, pues es un error porque se pierde la competitividad. Además de que no se alcanzan a percibir las figuras de autoridad, eso es muy cierto, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues que las personas son diferentes y son diferentes porque empiezan a aprender. Y empiezan a aprender por qué. Cada uno de nosotros contamos con un equipo en particular y algo muy único en el ser humano es que tenemos un cerebro más grande que el de los demás animales. Excepto, por ejemplo, es cierto, el delfín dice que sí tiene el cerebro más grandote. Después de ellos sí sería el ser humano, es cierto. Pero, a diferencia del delfín, pues los humanos, según los antropólogos, dice que lo que le favorece son que tenemos unas manos creadoras, ¿no? Conectadas con el cerebro, pues el hombre hace muchas genialidades. Entonces, dice hablando del cerebro, dice la parte del sistema nervioso central,
de los vertebrados que está dentro del cráneo. Este es el cerebro del ser humano, y que va a tener ciertas cualidades. Por ejemplo, el peso del cerebro en mujeres y hombres es diferente. El de los hombres pesa un poquito más, 150 gramos más. Claro, alguien dirá, no, es que son más listos. No, no es cierto. Ya, las mujeres, a nivel educativo, en todo lo que es kinder, primaria, secundaria, sobresale, pero en mucho sobre el hombre, ¿eh? Entonces, ya después como que le gusta más la parte de las artes a la mujer, pero destacan bastante. Entonces dice aquí en esta otra flechita, el funcionamiento del cerebro se realiza en base a sus dos hemisferios, efectivamente, el derecho y el izquierdo. De hecho, aquí el cerebro lo vemos de forma frontal y dice aquí, este cerebro está dividido en tres partes principalmente, lo que es el cerebro, toda la parte superior, luego el cerebelo en la parte posterior y el tronco, que es lo que se va a ramificar con la médula espinal. Entonces también nos sigue diciendo aquí este dato importante, además de las células nerviosas que son las neuronas, el cerebro contiene células de la glía, que son células de soporte, además vasos sanguíneos y órganos secretores. Más en detalle vemos esta ilustración, este esquema, y dice aquí que ese cerebro efectivamente está dividido aquí en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y derecho, y este kit con el que contamos está equipado de la siguiente forma. Eh, Cada hemisferio con su respectiva eh, parte dedicada a mano derecha y mano izquierda, así mismo de los ojos, y vamos a ver que eh, se, hay funciones que se van cruzando entre un hemisferio y el otro. Y dice aquí, fíjate, tenemos para empezar la corteza prefrontal, que es esta parte. En la parte derecha e izquierda tenemos el mismo, la misma corteza prefrontal, que de acuerdo con estos dicen los hombres de ciencia que es la parte pensante, esta la parte frontal, ¿sí? Luego también contamos con el centro del habla que se encuentra en esta zona, ¿sí? Está repartido de una manera muy ingeniosa esto. Y luego dice que lo que es el hemisferio izquierdo es a lo que se refiere el razonamiento. Ahí está el razonamiento. Mientras que en la parte derecha, en el hemisferio derecho, está la parte de la imaginación. Y como ejemplo nos ponen un ejemplo muy clásico de que cuando alguien dice la palabra agua, en el razonamiento del hemisferio izquierdo, es pensar en que es un líquido, que pues tiene ciertas características, que es vital para la vida. Y en la parte imaginaria de la parte derecha del cerebro, en el hemisferio derecho, se piensa en la imagen del agua, que puedes pensar que es el agua del mar, el agua de ríos, el agua de lluvia, qué sé yo. Entonces, esa es la parte muy importante del cerebro, cómo va trabajando. Entonces, en concreto, el hemisferio izquierdo es la parte que puede captar todo lo que se refiere a la ciencia, mientras que el derecho, el hemisferio derecho, a lo que es el arte. Asimismo, en esta zona que ponemos aquí está el área del lenguaje y en esta otra contraparte, la de la visualización, análisis espacial. Y una y otra se va a complementar con esto. Ahí también en el área del lenguaje, también está el cálculo matemático exacto, ahí. Y en la parte derecha, también la parte matemática, pero de una matemática estimativa o estimada. Y ya en la parte superior de aquí del hemisferio derecho está el análisis táctil. Entonces, y nos están faltando más partes, pero ya con estas quisimos simplificar para que nos demos cuenta qué importante y qué sobresaliente es el desarrollo del cerebro humano. Y lo que nos llama la atención también es esta otra parte, ¿sí? Si bien es cierto, dijimos que hay diferencia en peso en cuanto al género masculino y femenino,
El cerebro, fíjate, desde que uno es recién nacido, ese cerebro se estima que pesa alrededor de 340 gramos. Conforme va pasando el tiempo, ahora ya un niño de 6 meses, ese cerebro ya pesa 750 gramos. Y así progresivamente, pero vamos a ver en qué momento alcanza prácticamente su tamaño máximo. Niño de 12, 970. Niño de 2 años, si te das cuenta ya cuando tiene 2 años ya alcanzó su máximo tamaño. Niño de 3 años, aquí está, 1 kilo 200 gramos ya, ahí está casi el cerebro ya en su máximo tamaño. Va creciendo ya muy poquito ya con el tiempo, después hasta llegar hasta el máximo tiempo que es de 20 años, que según algunos es de 1290 gramos, de acuerdo con este autor consultado. Entonces, date cuenta que ya después lo que hacemos solamente es darle esas conexiones a nuestro cerebro cuando vamos aprendiendo, cuando vamos agregando conocimientos a nuestro cerebro y que eso definitivamente va a hacer que nuestro cerebro sea funcional. Dice, ¿qué es lo que hace que las personas piensen diferente? Entonces ponemos varias opciones, son cinco. Una de ellas, la educación en el hogar. Pueden ser las amistades, ¿qué te parece? La personalidad que ya traemos, la influencia del entorno socioeconómico o será la identidad. Piénsale tantito. Algunos dicen que son todas, es muy posible. En cuanto a la identidad, se dice aquí que esta también va a estar asociada con la espiritualidad que tengamos, como también los valores que podamos adquirir. Esos son muy valiosos cuando te los están fomentando, por supuesto, en el seno del hogar. Y algo muy importante aquí es que vamos a ver este texto de Eclesiastés 9:10, que hablando de ello dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué se destaca aquí? Que efectivamente cuando el ser humano está eh, como un ser vivo, es cuando va a desarrollar la sabiduría, por supuesto, la ciencia. ¿Sí? En esta otra, pues simplemente nos dice lo mismo, pero lo único que dice aquí adelante, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, por eso tenemos que ver nosotros esta parte que desde pequeños decimos aquí cómo aprenden los niños los límites. Esos límites, en otras palabras, vamos a decirlo así, y la misma pregunta, ¿cómo se aprende qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Cómo se aprende? Algunos opinan que hasta que cumplan 20 años es lo que sugieren, pero pensamos que ya cuando se esperan a los 20 años, pues ya el muchacho ya tiene un cerebro desarrollado, como ya lo vimos, que es cuando ya está grande, y si no adquirió conocimiento, no adquirió valores o espiritualidad y demás cosas, pues difícilmente va a cambiar, porque se va a forjar a través del conocimiento su personalidad, su forma de pensar, su forma de sentirse libre en la cuestión de dar sus opiniones. Y dice aquí, en el cuestionamiento 4 de la tierra de los cananeos, vamos a retomarlo, efectivamente, ellos fueron los primeros colonizadores y levantaron infraestructuras, como ya lo dijimos, los castillos, las casas, los viñedos, eh, los lugares donde ellos trabajaban en el campo, en el almacenamiento, distribución de todo lo que se produce, pues todo eso es infraestructura. Y dice, pero aquí no perdamos de vista que un elemento importante es que la tierra tiene un dueño exactamente. ¿Quién es ese dueño? Y dice aquí, porque mía es toda la tierra, Éxodo 19:5, así como Salmo 74:1, complementan lo que estamos mencionando. Entonces, también en cuanto a los cuestionamientos, dice que hay que discriminación. Aquí
te llevamos la contraria porque decimos que no hay discriminación. Más bien lo que sí hay reglas, ¿sí? Y tenemos aquí, si bien es cierto que todas las infracciones son transgresiones, hay aquellas que son de carácter irreversible. Vamos a contestarte aquí porque no es discriminación, pero a partir de este planteamiento de las infracciones que son irreversibles. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo, el ejemplo del robo. El robo, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se enmienda? En cualquier sociedad, ¿eh? Pues devolviendo lo robado, por supuesto, ¿sí? Y Proverbios 6:30-31 dice que aun cuando el hombre es sorprendido robando porque tenga hambre, está obligado a reponer lo que robó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la mentira? Otro ejemplo de otra transgresión. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se enmienda? Con sinceridad, aceptando el error, efectivamente. Y dice aquí, corrigiendo ese error y hablando entonces verdad, según lo dice Efesios 4:25. Aquí en esta otra lámina pusimos esta ilustración, tal vez no está muy adecuada porque parece como el que le está devolviendo es este señor de verde, pero el ladrón es el que está atrás. Sí, tal vez no tenga mucho que ver esta imagen, pero lo que te queremos decir es que devolver lo robado es un acto de reconversión. Sí, cuando tú te das cuenta, perdón, es que me siento mal por tomarlo, pues lo devuelves, es un acto de reconversión. O aquella persona que de pronto, ay, perdón, no debí de haberlo dicho, me equivoqué, dije una mentira. ¿Cómo se corrige la mentira? Pues con honestidad exactamente. Entonces, es como podemos observar aquí, ejemplos de infracciones que son reversibles, puedes revertirlas y volver al punto inicial, ¿sí? Ahora bien, pregunta, ¿cómo enmendar una infidelidad conyugal? Pues de acuerdo con el texto no hay forma, porque dice ahí la falta jamás será borrada. Y vamos a poner un ejemplo. Es como el paracaidista, que ya se lanzó al vacío, y ahí están, ahí van los tres ya prácticamente ya están en el aire. El último dice, no, es que está en la plataforma, no, pero ya lleva el impulso. Entonces, ¿cómo regresar al avión? Ni el último que ya está llevando el impulso puede revertirlo. No lo puede, ya se lanzó, ¿sí? Y es como estos, el que está ya volteado de cabeza, ese ya está en el vacío, los que están acá atrás en la plataforma, esos todavía tienen la opción de decir, no me lanzo, y se regresa, ¿sí? Pero ese que está en el aire, esos que ya van tres arriba, ya es un acto irreversible, ¿sí? Por eso es lo que ponemos aquí. Eso es irreversible. Cuando ya no puedes dejar las cosas como estaban, eso se llama irreversible. Por consiguiente, vamos a ver este texto de Deuteronomio 12:31 en esta versión. Y dice aquí, ¿cómo enmendar efectivamente ahora un asesinato? Antes de ver el texto que te voy a mencionar, pues tampoco hay forma de hacer algo ya cuando a alguien se le quitó la vida ofreciendo, y luego ofreciéndolo en sacrificio, es detestable, por supuesto, y también es irreversible, ¿sí? Entonces ahora sí dice este texto que vamos a mencionarte aquí, y dice aquí, nada hay más odioso y abominable para el Señor que lo que hacían esos pueblos en los cultos a sus dioses. ¿A qué pueblo se refiere aquí? Pues efectivamente a las 7 naciones que menciona Deuteronomio 7, a los heteos, jerjeseos, amorreos, todos ellos es a los que están mencionando. Y dicen, pues llegaban al extremo de sacrificar a sus hijos e hijas en el fuego, es lo que nos dice aquí el texto. Algo que el Señor no soporta es esta parte, ¿sí? Y es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué?
Nos dice aquí que esa es la razón por la cual fueron desterrados. Pero, ¿qué crees? Dice aquí, los simpatizantes con el ídolo Moloch quemaban a sus primogénitos en el fuego. Tiempo después, algunos del pueblo de Israel hicieron esa misma práctica. Ese es el problema aquí. Entonces, aquí sí alguien podría decir, entonces hay discriminación, porque si ellos quemaron a sus hijos, ¿por qué Dios les dejó la tierra? Pero vamos a ver algo. Antes de Salomón, en el primero de los Reyes 11:7, dice que él fue simpatizante de Moloch. Luego entonces también se sugiere que debió de haber sacrificado a sus hijos. Israel y Judá en Jeremías 32-35 también se les reprocha porque están haciendo esto igual. Y alguien también muy en particular, igual como Salomón, fue Manasés, que también quemó a sus hijos en el fuego, en segundo de las Crónicas 33:6. Y vamos a ver qué pasó. ¿Y qué crees? Y también fueron entonces desterrados. Si no se hubiera tomado esta acción, entonces sí sería discriminación. A quienes desterraron, reino de Israel, que es el reino del norte, fue desterrado hacia el año 722 antes de la era común y se los llevaron a Siria. Ahí los desterraron exactamente. Otro, el reino del sur, que es la parte complemental, que es el reino del sur, que es Judá, a ellos también se los llevaron en el año 606 porque el texto lo está diciendo, ellos están haciendo algo abominable y Dios no hace acepción de personas, no hace discriminación. Entonces fueron llevados a Babilonia. Entonces el Eterno no discrimina, no discrimina. Y más bien el que cumple con su palabra, ese permanecerá. No cumples, lo siento manito. Primero de Juan 2:17, así nos lo hace saber. Entonces, toda esta información que te estamos proporcionando nos permite llegar a ciertas conclusiones. Una de ellas, ¿qué nos transmiten estos mensajes? Una vía que va, que no le vemos el fin. Pues nos da a entender aquí que nunca te limites a la vida, nunca te limites, no pongas obstáculos, porque puedes llegar lejos, exactamente. Estos mensajes nos dan a entender que podemos llegar lejos, y claro que sí. Dice el apóstol Pablo, recomienda entonces a la iglesia de Dios, dice, ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí lo que nos da a entender el apóstol Pablo es que prácticamente estaremos perdiendo el tiempo en discusiones, en disensiones, en conflictos. Llévate bien con los demás, no es lo mejor que podemos hacer. ¿Para qué? Porque lo que nos estropea, lo que nos limita, es cuando hay conflictos. Entonces, fíjate lo que dicen este mismo texto en otra versión. Dice aquí la Biblia al día, sino que os mantengáis unidos en un mismo parecer y en un mismo propósito. Esta otra de las Américas, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y en esta tercera de PDT, que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Es decir, cuando caminamos en conjunto, lo mejor que podemos hacer es tener esa misma mente. Misma se expresa que se parezca a mi mente a la del otro, no que sea la misma, por supuesto que no. El mismo sentir y tengamos las mismas ideas. ¿Por qué? Porque se trata de caminar en equipo, en conjunto, y si lo haces con tu familia, qué mejor. Entonces, identificados, por supuesto, con el maestro. Dice aquí este texto de 1 Corintios 2:16 del apóstol Pablo, dice, nosotros empero tenemos la mente, la mente de Cristo. Y dice aquí, guiados con la misma norma, por supuesto, la regla de conducta, como lo dice en el 6:16 de Gálatas, que todos los que anduvieren conforme a esta regla, sea paz sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y vamos a mencionarte algo muy, muy importante, a ver si nos logras captar la idea, porque esto fue tomado de un libro, que ahorita te lo vamos a mencionar, y se menciona las alas de la paloma. Y dice así,
Se cuenta que cuando el Eterno estaba en los detalles de la creación y fue importunado por la paloma que fatigada y con el pulso bastante alterado, ahí está una paloma, una parte de lo que es la paloma, y está sudando porque llega bastante agitada y ella, ya ves cómo caminan con sus patitas pequeñas, las palomas, pues dice aquí la paloma, por poco y me alcanza el gato, que con estas patas tan cortas, me muevo con dificultad, ayúdame por favor, le dice al Eterno. Enseguida el Señor le puso encima dos fuertes estructuras y continuó con los detalles. Más tarde regresó la paloma, pero era bastante maltrecha y además estaba herida. Mi señor, discúlpame que te inoportune, pero te pedí ayuda y en lugar de ello me complicaste mi existencia con estas dos pesadas cosas que llevo en la espalda. Y con dificultad me pude ahora escapar de las garras del gato. Le contesta el Eterno. Esas dos cosas en tu espalda son alas. No te las di para que las cargaras, sino más bien para que ellas te lleven a ti. Es una enseñanza muy importante que encontramos en este libro que se llama Alas de la Torá de Emiliano Jiménez Hernández, de la editorial Agape. Te lo recomendamos bastante. Es un libro bastante reflexivo, muy interesante, y lo encontramos con mucha enseñanza porque aquí está hablando de esa Torá, de esa palabra del Eterno, que lejos de tomarla como algo pesado, pues debe ser algo que nos va a favorecer en nuestra forma de pensar. Cuando nos estamos quitando mitos y ideas y cosas que no tienen sentido, pues la palabra de Dios coadyuva al desarrollo de la mente exactamente. Así como las alas a la paloma, por ejemplo, ya ves que dice ahí que las alas, la paloma en un momento determinado, ella pensaba que era para cargarlas. Tal vez no fue instruida o qué sé yo. El caso es que como lo mencionó Emiliano en este ejemplo que él da, dice las alas no te las di para que las cargues. Entonces tan sencillo. La paloma ve venir al gato y ¿qué hace? Agita las alas y se va. Hasta riéndose del gato, ¿no? En este caso, vamos a mencionarte que en una investigación que hicimos del año 2014 a la fecha, tiene el pueblo de Israel más de 45 inventos, además de los logrados ya con tiempo atrás, por supuesto. Entonces, en este tiempo que estamos señalando del 2014 a la fecha, que son 6 años, 45 inventos. ¿Y qué inventos? ¿Sí? También dice, tienen en su haber más de 200 escritores, desde una niña como novelista, Ana Frank, te acordarás de esta niña de 13, 14, 15 años, que estuvo en el encierro y qué hermosa lectura nos dio, nos dejó. Otro, sociólogos como Carlos Marx, ya te acordaste de él, o científicos como Albert Einstein. Entonces, ha desarrollado bastante el pueblo de Israel, cómo sobresale, cómo resalta. Es interesante cuántos científicos no ha aportado esta nación y justamente ellos, dice el texto, a ellos les fue la palabra confiada. Entonces, ¿qué han logrado ellos? Fíjate, ellos aportaron al mundo la creación del rayo láser, lo que es el GPS, lo que es el control remoto, los popotes, algo tan sencillo vino de ellos. ¿Sí sabías esto? La realidad virtual, ellos la inventaron. Algo tan sencillo que parecerían lo que son los bolígrafos, exactamente. La cafetera también es de ellos. La quimioterapia, ellos fueron los innovadores en este campo de la medicina. ¿Qué crees? Hasta Superman nos dimos cuenta que proviene de ellos lo crearon en el pueblo de Israel. Los jeans, efectivamente, ¿sí? Entonces es muy importante como la palabra de Dios, como esa Torah, como las alas a la paloma, nos puede permitir volar y llegar muy lejos, ¿sí? Y también, por supuesto, en la iglesia nos da Dios talentos.
Aquí te mostramos una patente y vamos a ver cómo las Sagradas Escrituras entonces nos muestran un principio fundamental que no debemos de perder de vista, ¿sí? Y en esencia es que confiemos en el Eterno, ¿no? Y dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois, qué dice ahí? Templo de Dios. Efectivamente. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Resaltamos esto que somos entonces templo de Dios, una morada. Primero los Corintios 6:19 PDT. ¿Acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Efectivamente, se constituye una morada en nuestro cuerpo. 6:16 de la segunda los Corintios. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois, fíjate, templo del Dios viviente. En eso estamos constituidos. 3:6 de Hebreos, mas Cristo como hijo de su casa, la cual casa somos nosotros. Aquí ya lo está hablando también en colectivo, es cierto. Y en la primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas ser edificados una casa espiritual. Si te das cuenta, entonces vamos a ir llegando a conclusiones muy importantes y son estas. El principio fundamental es que no somos dueños de nuestro cuerpo. Aquí se fundamenta el tema de lo que es el tatuaje. Aquel que quiere estarse marcando, oye, pues el cuerpo no es tuyo, ¿sí? Otro, dice, y la vida de los demás también debemos entonces respetar y valorar. Si no, el cuerpo que tenemos no es nuestro, por supuesto que tenemos entonces que valorar el de los demás, porque también los otros, también el cuerpo que ellos tienen no es de ellos, tienen que entregar buenas cuentas. Siendo entonces menos berrinchudos y más respetuosos, lograremos que también tengamos libertades, y libertades muy importantes para poder volar, y siempre y cuando no rebasemos la autoridad del Todopoderoso. Un texto bastante eh, apropiado para esto que te estamos mencionando es esto. Proverbios 31:5. No sea que bebiendo, no sea que bebiendo olviden la ley. Es decir, cuando alguien de pronto se toma la libertad de beber demasiado, puede llegar al extremo de olvidarse de su moral y en este momento pervertir el derecho de todos los hijos afligidos, porque se vuelve uno intolerante, empieza uno a tener conductas que no las puedes manifestar cuando estás cuerdo. Entonces aquí es muy importante resaltar esta parte que tenemos que aprender a respetar a los demás, respetar tu propia vida, tu propio cuerpo, porque tendremos que dar buenas cuentas efectivamente al que nos dio la vida, que es el Todopoderoso. Ya finalmente te compartimos estas imágenes de nuestros logotipos de Biblioteca ID de Dr. Good, enseñanza musical. Y si quieres comunicarte con nosotros a través de un mensajito, te podemos incorporar a nuestro grupo de WhatsApp de Biblioteca ID. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.